Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna al ministro de Educación, don José Ignacio Wert, y la satisfacción de que haya aceptado presentarle don Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado por Valencia. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Es un gran honor estar aquí ante todos ustedes y poder presentarles a quien no necesita presentación, y es un gran amigo, una gran persona y, sin duda, un gran ministro. José Ignacio Wert es, además, para su propia sorpresa, un gran político. Un político valiente que se atreve a afrontar la compleja situación que atraviesa España sin disimulos, sin distracciones y sin excusas. Más aún, están ustedes ante uno de los pocos políticos que, en paz con la sintaxis, ha renunciado a boxear con las conjugaciones verbales del castellano como parte de su gimnasia diaria. Es brillante, bien hablado, inteligente, educado y, sin embargo, insisto, es un político. Y por extraño que parezca, en estos perplejos días da gusto escucharle. Desde sus inicios, José Ignacio Wert ha demostrado constancia, esfuerzo, dedicación, excelencia en todo lo que ha hecho. Licenciado en Derecho con premio extraordinario, comenzó su andadura política en 1977 en la UCD, pasando pronto a desempeñar distintos puestos de responsabilidad política, llegando a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado al Congreso por Coalición Popular. Además, ha sido profesor de la Universidad Complutense y de la Autónoma de Madrid. Ha desarrollado una extensa carrera en distintas áreas del sector privado en importantes empresas como Demoscopia, Sofres o BBVA. Y es autor de numerosos estudios, monografías y libros. Muchas veces decimos que deberíamos admitir que llegaran a la política solo los que hubieran demostrado lo que valen en su campo profesional. Pues bien, José Ignacio Wert ha triunfado en varios campos profesionales antes y después de la política y antes de volver a la política. Es, en ese sentido, un hombre para la contemporaneidad, un especialista en salvar escollos y deshacer nudos gordianos y un vecino listo en la escalera al que todos le agradecemos que se haya puesto por fin a resolver los problemas de la comunidad. Por eso, Mariano Rajoy ha puesto en sus manos el futuro de una de las ramas esenciales para la regeneración de la sociedad española: la educación, la cultura y el deporte. Desde tiempo inmemorial y hasta hace bien poco, los maestros y los artistas han seguido a los ricos y a los poderosos para que con su mecenazgo les permitieran desarrollar su genio creador. En nuestro tiempo, tal vez por primera vez en la historia, esa relación se ha invertido. Hoy Julio II seguiría a Miguel Ángel. Hoy los ricos y los poderosos siguen a los más imaginativos, a los mejor instruidos y a los genios innovadores. Hoy triunfa la educación, hoy triunfa el arte, triunfa la cultura y triunfa la excelencia. Hoy la vanguardia no dirige las galerías de arte, dirige la industria. Por eso el reto al que se enfrenta el nuevo ministro ya no es despertar a España, que estaba vieja, dormida y maniatada, que dejaba que otros inventaran o que creía que la cultura era gratis o la educación no se pagaba. No, su reto es aún más difícil. Tiene que preparar a la España, que aún no ha empezado a vivir en serio, para la sociedad del conocimiento, o sea, para la sociedad en la que la cultura cuesta dinero, o sea, para la sociedad inteligente, o sea, educación, cultura y deporte, porque la sociedad del desconocimiento ya no es una opción. Les confieso que ante el dentista, el piloto del avión o el ministro de Educación es ante los que siempre espero encontrarme en buenas manos. Y con José Ignacio Wert eso es particularmente cierto. Por el bien de todos no le falta ni la buena suerte que debe acompañar a los campeones deportivos. En solo un mes y pico de ministro de Cultura ya ha recuperado un tesoro robado por los piratas en el fondo del mar y ha descubierto otra Gioconda, como diríamos ahora, también del entorno de Leonardo, como la francesa, pero mucho más joven y mucho más guapa.
Como todos ustedes saben, estamos ante un hombre bueno y culto, del que me fío y al que les presento. A ningún otro político le habría tomado en serio al proponerme que le presentase hoy, precisamente hoy en que resulta tan comprometido llenar de lisonjas a nadie por ser el Día de los Enamorados. Pero José Ignacio Wert sabe pedir las cosas y ahora va a seducirles a todos ustedes. Muy buenos días, Esteban. No sé con qué quedarme, si con el dentista o con los enamorados, si alimentar el sadismo o la confusión. En primer lugar, muchísimas gracias, Esteban, de verdad, por tantos y tan inmerecidos, inapropiados elogios a mi humilde persona. Muchísimas gracias, José Luis, por invitarme a compartir con todos ustedes esta tribuna. Muchas gracias, Ernesto, y a los patrocinadores. Bueno, a los patrocinadores, el patrocinador. y no le doy las gracias a Antonio todavía, porque se las tiene que ganar. Espero que las preguntas estén a la altura del preguntado, o sea, sean poquitas y fáciles. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a mis compañeros del gabinete, todas las autoridades, la dignísima representación de instituciones como el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas, medios de comunicación, centros educativos, a todos ustedes. En fin, yo creo que si madrugar siempre es una causa noble, madrugar para escucharme a mí es una causa muy de agradecer. No hace ni 2 meses, aunque a mí se me han hecho larguísimos, que Mariano Rajoy me encargó la honrosísima tarea de dirigir un ministerio que, de nuevo, tenía que ocuparse de la educación, de la cultura y del deporte. Se trata de 3 campos de actuación, en cada uno de los cuales hay desafíos importantes. Mejorar radicalmente la educación, crear el mejor marco posible para el desenvolvimiento de la cultura y acompañar el éxito del deporte español procurando que se mantuviese en el tiempo. Lo primero que hicimos fue armonizar la nueva estructura administrativa del Ministerio, suprimiendo más del 20% de los altos cargos y a partir de ahí estamos ya a lo que importa, a afrontar con el intento de conseguir el mejor éxito posible todos los retos que tenemos por delante. Hace 15 días presenté en el Congreso de los Diputados, ante las comisiones respectivamente de Educación y Deporte y de Cultura, la que serán principales líneas de actuación de este Ministerio en el curso de los próximos años. Hoy quería compartirlas con todos ustedes, así como mostrarles algunas de las líneas instrumentales, algunas de las actuaciones que estamos llevando a cabo en las últimas semanas. Permítanme comenzar con un diagnóstico sintético, compacto, de nuestra situación en materia educativa. Como muy bien saben todos ustedes, tenemos más de un 48% de desempleo juvenil. Casi la mitad de nuestros jóvenes no están en condiciones, no consiguen incorporarse, de nuestros jóvenes activos, no consiguen incorporarse al mercado laboral. A mi juicio, son unos datos inaceptables para un país desarrollado y para un país de la ambición que tiene que tener España. Pasan muchas cosas en nuestro sistema económico y en nuestro empleo, y la ministra de Empleo está aquí para atestiguarlo, pero una de las cosas importantes que pasan en nuestro sistema educativo. Creo que es necesario hacer un análisis profundo, un análisis sin prejuicios, sin tabús, sin partidismo, un diagnóstico real del estado de la educación en España. En los últimos 35 años, gobiernos de signos políticos distintos han dedicado muchos recursos públicos a garantizar un sistema público de calidad, universal y gratuito. Y hay que decir que yo estoy convencido de que todos lo han hecho desde la mejor de las intenciones y que también algunos de los frutos son incontestables. La inversión en educación no ha dejado de crecer, tenemos prácticamente el 100% de los niños de 3 años escolarizados, cada vez
se ha ido reduciendo el ratio entre alumnos y profesor en todas las etapas educativas y se ha cuadruplicado, por dar solo un ejemplo, el número de centros públicos de enseñanza secundaria. Indicadores cuantitativos, todos ellos, que nos hablan de una mejora, de un incremento de los recursos en el curso de todos estos años. Pero, en términos de resultados, el balance no acompaña de igual manera. Tenemos más de una cuarta parte de los jóvenes españoles que ni siquiera llegan a concluir con una titulación la escolarización obligatoria, es decir, que no consiguen el título de eso. Tenemos casi el 30% que obtiene, de aquellos que obtienen el título de secundaria, que no sigue sus estudios, es decir, que se detienen la escolarización obligatoria de los 16 años o al obtener el título 1 o 2 años más tarde, porque hay una tasa de repetición muy alta, y esa proporción de lo que se llama técnicamente abandono escolar temprano es prácticamente el doble de la media de la Unión Europea. En términos de rendimiento educativo, ocupamos la posición 26ª entre los 34 países que conforman la OCDE. Ha sido muy importante el desarrollo de la educación en estos años, pero en este camino, y a pesar de los esfuerzos y sobre todo a pesar de los recursos, en algo hemos errado. La realidad es tozuda y vemos que hay profundas deficiencias en el rendimiento. Estamos en una situación que con benevolencia podríamos denominar de estancamiento, pero que con realismo tenemos que denominar de retroceso. Bajo el principio legitimador de una malentendida equidad, se ha rebajado el nivel de exigencia de nuestras aulas y el nivel de rendimiento de nuestros alumnos. Nosotros, en el Gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene una serie de competencias básicas. Esas competencias básicas sirven de referencia para el sistema educativo en una serie de aspectos como currículos, grados, acreditación, homologación, etc. Pero hay que reconocer que las competencias de gestión están todas radicadas en las comunidades autónomas. Y desde este punto de vista, lo primero que hay que decir es que las diferencias en inversión y en resultados entre las comunidades autónomas son muy grandes. Son tantas como, por ejemplo, utilizando el indicador, que es probablemente el más fiel reflejo de la inversión educativa, el gasto por alumno, las diferencias entre regiones españolas son de 2 a 1. Y esto es algo que yo creo que merece una reflexión importante. He hablado en alguna ocasión de una cartera de servicios educativos básicos y yo me pregunto si diferencias de 2 a 1 son explicables en un contexto como el de España si tuviéramos esa cartera de servicios educativos básicos y dependiendo naturalmente de lo que comprendiera esa cartera. Pero hay que decir también que no todas las diferencias en el rendimiento educativo que observamos entre las distintas comunidades parecen relacionarse con la diferencia en los recursos que se invierten en ella. Por tanto, yo creo que dentro de esa cesta de competencias básicas que tiene el Ministerio es preciso reflexionar sobre qué es lo que hace que unas funcionen mejor que otras, aparte de los recursos, y qué se puede hacer desde el Gobierno manteniendo siempre el principio de lealtad constitucional para conseguir que los resultados de las mejores animen a las que tienen resultados más mediocres a mejorar. Para ello, no conocemos otro camino que el de las reformas. Creo que estamos obligados a abandonar, lo he dicho varias veces, la cultura del acomodo y la cultura de la mediocridad. Es indispensable que los centros educativos, la escuela, los institutos, las universidades promuevan valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad y, por supuesto, el respeto a la figura del profesor. Las reformas se pueden referir a varios aspectos, a la asignación de los recursos, a la arquitectura del sistema, a una multiplicidad de aspectos. Yo me he referido ya en las comparecencias parlamentarias a las que antes hacía mención a una reforma de la educación secundaria
porque me parece que no podemos convivir con unas cifras de abandono escolar temprano como las que tenemos, y porque no podemos convivir, no puede la economía española, no puede la sociedad española y hasta no puede la moral colectiva de los españoles convivir con esas cifras. Pero además tampoco puede convivir esta sociedad con una tan mala asignación de los recursos como la que supone que tengamos el déficit que tenemos en formación profesional y que tiene también que ver con las elevadísimas tasas de abandono temprano. La educación secundaria necesita flexibilidad, necesita tener una mayor capacidad de adaptarse a los intereses de nuestros alumnos. Y esa es la razón que nos lleva a proponer una modificación en la estructura de la educación secundaria, anticipando un año la opción por la senda de la formación profesional o la senda del bachillerato, a través de, anticipando a los 15 años, pero esa posibilidad de opción, y por tanto dividiendo la educación secundaria en 2 etapas de la misma duración, pero sin variar en modo alguno ni la condición obligatoria de la enseñanza hasta los 16 años, ni, por supuesto, junto a su obligatoriedad, su gratuidad. Ese primer curso será un curso con una elevada carga propedéutica, será un curso de iniciación a cada uno de los 2 itinerarios, el que sustituirá al cuarto de la ESO, para que, entre otras cosas, y como una de las fundamentales, permita que los alumnos no se desinteresen por el proceso de enseñanza cuando vean cercano el final de la etapa obligatoria y, encontrando caminos más conformes con sus inclinaciones y sus aptitudes, se manifiesten inclinados y, de hecho, adapten la persecución de la fase postobligatoria, de la fase siguiente a la educación obligatoria. Pero, como les decía antes, un aspecto central de esta reforma tiene que ver con la formación profesional. Hace apenas 3 o 4 días asistía en Bruselas a mi primer Consejo Europeo de Ministros de Educación y realmente en la comparación internacional veía cuán retrasados estamos en este aspecto de la formación profesional y qué trágicas consecuencias tiene, no solo en términos de empleo, sino en términos de adaptación y de integración de los jóvenes, ese retraso. Somos partidarios de desarrollar una reforma de la formación profesional que, con las adaptaciones que son imprescindibles, puesto que estamos hablando de un tejido empresarial y un tejido económico distinto, la aproximen al modelo de éxito más reconocido, el modelo de la formación profesional dual que se aplica, entre otros países, en Alemania y Austria. Para ello hace falta que hagamos de la formación profesional una alternativa de prestigio, una alternativa atractiva para quienes deseen acceder más tempranamente al mundo laboral y, sobre todo, una cantera de espíritu emprendedor y de autoempleo. Esta es la vía acertada, pero no vamos a poder, a mi juicio, naturalmente, pero no vamos a poder ponerla en práctica sin la colaboración de todos. Por supuesto, la colaboración de las comunidades autónomas, que son las llamadas a ejecutar este plan de transformación de la formación profesional. Pero también, y aprovecho una tribuna como esta para decirlo con claridad, sin la colaboración de las empresas. La colaboración de las empresas es absolutamente fundamental en este sentido y por eso ya en colaboración, en cooperación, en conexión con el Ministerio de Empleo, con los empresarios y con los sindicatos, nos vamos a poner a trabajar en una reforma profunda, porque si somos capaces de poner los cimientos de ella en el curso 2013-2014 mejor que en el 2014-2015, creo que habremos cumplido una parte relevante de la tarea que tenemos encomendada. Pero la arquitectura del sistema no es la panacea para conseguir los resultados y hay muchas más cosas que considerar. Para mí, uno de los factores clave, si queremos mejorar los resultados del sistema educativo, es la calidad del profesorado. Tenemos que construir un sistema que garantice la selección de los mejores y tenemos que conseguir que a lo largo de su carrera encuentren los incentivos necesarios para seguir mejorando en todo el curso de ella en su trabajo. Es el momento de plantearnos nuestro sistema de selección y promoción de los profesores.
por razones demográficas, en los próximos 10 años va a producirse una considerable renovación de este colectivo. Hasta 200.000 profesores se van a jubilar en el curso de la próxima década. Y queremos hacer ese cambio aprobando por fin un estatuto del docente que ofrezca la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, que contemple recompensas para los que lo hacen bien y que recoja el reconocimiento de los docentes como autoridad pública. Ya, por algunos elementos, la carrera docente es una opción profesional atractiva y competitiva, pero es necesario devolver el prestigio del que han gozado siempre los profesores, pues depende de ellos, lógicamente, la formación de las futuras generaciones, en otras palabras, el éxito del sistema educativo, diría no solo de la escolarización, sino de la educación, que es algo más que la escolarización. Decía Albert Einstein que el profesor es el encargado de despertar la alegría. Me parece fundamental. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es que no despierta la alegría, no despierta el interés de los alumnos. Se necesita mucha vocación, mucho compromiso con la sociedad y mucho compromiso con el futuro para ese despertar de la alegría. Todos recordamos a algún profesor que nos ha impactado en nuestra vida, que ha marcado nuestro futuro. Yo he recibido muchísimas felicitaciones en el curso de este mes y medio de gente, alguna de las cuales llevaba años sin saber. Tengo que decirles que la que más me ha emocionado ha sido la de un profesor del Colegio del Pilar, don Telesforo Otero, me recreo en decir su nombre, de la época en que los profesores eran don, no Telesforito ni Telesforete, ni nada por el estilo, que realmente consideraba justificada su carrera profesional en haber conseguido que un alumno suyo llegara a ministro de Educación. Solo por eso vale la pena ser ministro de Educación. Solo gracias a los profesores somos, cuando llegamos a la edad adulta, lo que somos. Los profesores necesitan saber que son importantes, porque lo son. Necesitan tener nuestro reconocimiento, porque lo merecen. En sus manos está nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el de toda la sociedad. Pero, queridos amigos, tampoco resolviendo los problemas de la selección y el desarrollo profesional de los profesores hemos acabado con los problemas que tiene la educación. La cultura de la evaluación es muy importante. Desde que en el año 2000 nos sometemos a las pruebas de PISA, nos estamos enfrentando por vez primera con una realidad muy a menudo incómoda, la de compararnos con los países de nuestro entorno. Pero esto tiene su lado bueno, naturalmente, y es que nos permite conocer las prácticas y los sistemas de los países que obtienen mejores resultados. El primero de los puntos de coincidencia de los sistemas educativos que tienen los mejores resultados en el ranking de PISA, países como Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, es la amplia autonomía que conceden a sus centros educativos. Esta es una buena vía de actuación. Tenemos que impulsar la autonomía de los centros administrativos en el plano organizativo, en el plano curricular y en el plano de la gestión económica. Eso nos lleva a incrementar la competencia de los directivos, a promover la profesionalización en la gestión de los centros. Y, naturalmente, eso trae de la mano otra consecuencia. La cultura de la autonomía tiene un reverso en la cultura de la rendición de cuentas. Centros más autónomos son centros más obligados a rendir cuentas. Y, en general, tenemos que extender la cultura de la evaluación a los distintos ámbitos. Para ello, nuestro propósito es extender a todo el sistema educativo pruebas censales, es decir, pruebas aplicadas a todos los alumnos de todos los centros que nos permitan estar seguros de que en las distintas etapas todos los alumnos adquieren los conocimientos básicos exigibles en cada una de ellas. Esto nos va a permitir saber qué aprenden y qué no aprenden, y es un punto esencial para saber qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que funciona en la educación española. Además, la cultura de la evaluación es una herramienta imprescindible para premiar la excelencia y el esfuerzo, para premiar a los mejores y a los que más se hayan esforzado.
Antes se ha hablado de una serie de indicadores de fracaso, de deficiencia del sistema, pero la otra cara de la moneda es igualmente importante. Somos muy pobres en alumnos excelentes. Tenemos unas cotas de fracaso que son muy elevadas, pero tenemos unas cotas de excelencia que son insoportablemente bajas. El 8%, la media de las últimas pruebas de PISA de 2009, el 8% de los alumnos de los países de la OCDE que están en el sistema son alumnos excelentes y en España ese nivel de excelencia alcanza tan solo el 3%. Es tanto al extremo del déficit como al extremo de la falta de excelencia a los que tenemos que atender para conseguir un sistema que responda a las necesidades que tiene nuestro país. Pues bien, premiar a los mejores alumnos, pero también derivar de estas pruebas incentivos positivos para los centros. Pruebas que sirvan para el benchmarking, para la emulación positiva, para comparar y difundir buenas prácticas. Me he referido a las principales líneas de reforma del sistema educativo. Pero yo creo que hay, aparte de todo lo que he mencionado, un asunto central, un asunto capital, que no me perdonaría jamás no haber mejorado o no haber actuado para mejorar en mi etapa como responsable de la educación en España. Me refiero a una apuesta decidida y definitiva por el aprendizaje del inglés de todos los niños españoles. Todos sabemos que esta es una gran laguna del sistema español que nos hace comparar muy desfavorablemente con los países de nuestro entorno. Hoy, aprender inglés no es aprender una asignatura, es aprender una competencia básica para desenvolverse en el mundo. Es tan necesario como aprender matemáticas o como aprender lengua. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En España se estudia mucho inglés, pero los resultados son pocos y malos. Queremos el inglés presente en todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta el bachillerato y, por supuesto, incluyo dentro de ello la formación profesional. Y cambiar radicalmente el enfoque de estudiar inglés para estudiar en inglés. No hay mejor camino para el dominio del inglés que utilizarlo para aprender. Ya varias comunidades autónomas, entre ellas y muy singularmente la de Madrid, han desarrollado programas de enseñanza bilingüe que en algún caso son programas piloto y en otros, como la de Madrid, tienen un desarrollo muy superior. Y lo que necesitamos a partir de ahora es generar justamente esa emulación positiva para acordar una definición común del bilingüismo y concordar con las comunidades autónomas la forma de llevarlo a cabo. Por último, permítame dedicar unos minutos a la educación superior, a la política universitaria. Encontramos en nuestras universidades una situación muy similar a la que encontramos en la educación no universitaria. Quiero decir, hemos hecho grandes avances cuantitativos en número de universidades, en campus, en titulaciones. Todo ello se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años. De hecho, tenemos una tasa de escolarización universitaria que ya ha alcanzado el nivel de referencia para la Unión Europea del año 2020. Hemos hecho crecer el gasto público en becas, el gasto por estudiante está en niveles comparables a los de los principales países de nuestro entorno, cuando no por encima de ellos, pero desde el punto de vista de los resultados, el panorama no es exactamente igual. Como saben, no hay una sola universidad española que figure en el ranking más reconocido, el de Shanghái, como una de las 150 mejores del mundo. Tenemos un 30% de tasa de abandono universitario. Esto supone el doble de la media europea y supone que más de 3.000 millones de euros han sido invertidos en un capital humano que queda completamente sin retorno. Tenemos una internacionalización de nuestras universidades que deja mucho que desear. Menos de un 5% de alumnos extranjeros y una tasa aún inferior de profesores extranjeros. Muy pocos universitarios españoles cambian de distrito durante el ciclo de estudio y la inmensa mayoría de ellos elige la universidad únicamente en función del factor de proximidad a su domicilio, algo que, como salta a la vista, es totalmente contrario a lo que debe suponer el espíritu universitario. En Estados Unidos, por ejemplo, el 68% de los estudiantes cambia de distrito en el curso de su educación universitaria y más de la mitad lo hacen en el Reino Unido.
valga ya un dato como reflejo de la pobreza de estos resultados. Los universitarios de 25 a 29 años son ya el 21% de los parados en ese rango de edad. El sistema universitario, por tanto, también necesita un cambio y un cambio profundo para mejorar sus resultados. Creo que ahora más que nunca la sociedad necesita trabajar para que la universidad retorne la gran cantidad de recursos que en ella se invierte. Son tres los ejes que deben orientar esa reforma orientada, a su vez, a mejorar los resultados: la excelencia, la competitividad y la internacionalización. Estamos ya trabajando en la creación de un consejo de expertos de alto nivel que realizará un diagnóstico y unas recomendaciones de reforma del sistema. Quiero que esté trabajando ya en el mes de marzo y, tomando como ejemplo las universidades de prestigio internacional y bajo la triple orientación a la que me he referido, proponga líneas de actuación para implementar sistemas de evaluaciones externas e incentivos que valoren la actividad docente e investigadora, promuevan la investigación de calidad, fomenten la especialización de las universidades, fomenten la inversión privada, busquen fórmulas para mejorar el déficit en transferencia de conocimiento y potencien la internacionalización. Paso ahora, señoras y señores, a hablar de la cultura, que es otra de las tres patas de la cartera que ocupo. Tenemos muchos compromisos y muy importantes. Quiero hacer de la cultura una auténtica política de Estado con mayúsculas que responda a los tiempos en que vivimos y a los estándares que merecen los españoles. Tenemos la suerte de vivir en un país que cuenta con un acervo cultural inconmensurable. Artistas y maestros de todas las épocas y en todas las disciplinas han hecho, en parte, lo que es España, lo que ha sido España y lo que va a ser España. Tenemos, ciertamente, ventajas competitivas de excelencia que es preciso proyectar a nivel internacional. El impulso creativo, la potencialidad de las industrias culturales y nuestra lengua son valores económicos en sí mismos que han de estar al servicio del posicionamiento global de España en el mundo. Es muy importante crear un marco favorable para el desarrollo de nuestras industrias culturales y más en una situación de tensión financiera que a todos afecta. Tenemos que reforzar las herramientas para una gestión eficiente de la cultura, aprovechar las oportunidades estratégicas para impulsar la economía a través de modelos de gestión eficientes y de la internacionalización de nuestra cultura. Y lo primero es adaptar nuestra normativa a los cambios en las industrias culturales del siglo XXI. Hemos puesto ya en marcha una serie de medidas urgentes como la aprobación del Real Decreto que regula la Comisión de la Propiedad Intelectual y la supresión del canon. Queremos encontrar una fórmula más eficaz de proteger y reconocer la labor de nuestros creadores y más justa en lo que se refiere a los mecanismos de compensación de aquellos. Hemos tomado alguna medida de carácter provisional teniendo en cuenta que la Unión Europea va a armonizar los criterios de compensación el próximo año. Pero en nuestro horizonte está la búsqueda de una solución estable a los graves problemas de propiedad intelectual que tenemos a través de una nueva ley de propiedad intelectual. Esta nueva ley tiene que estar muy atenta, tiene que estar centrada en sus claves digitales, no puede ser de otra manera en el siglo XXI y tiene que servir no solo de freno a los abusos contra la propiedad intelectual, sino de estímulo a la adaptación del entorno de creación cultural a ese nuevo entorno digital. Propiciar la articulación de nuevos modelos de negocio que generen una oferta atractiva de contenidos digitales y, por supuesto, dar un marco de seguridad jurídica y estabilidad que dé protección a los titulares de los derechos de autor. El único enfoque posible es combinar la dimensión de seguridad jurídica y el cambio de paradigma, estimular un cambio de paradigma en los modelos de negocio y en los modelos de consumo de la sociedad española. Por lo que se refiere a los museos, vamos a seguir profundizando en la vía abierta de autonomía de los grandes museos nacionales. La ley reguladora del Museo Nacional del Prado está resultando, desde este punto de vista, un gran éxito. Tengan en cuenta que ya ha superado el 50% del total de ingresos del museo, la actividad privada del museo, por tanto, su dependencia
respecto de la subvención ha bajado drásticamente. Ello está permitiendo que el museo se modernice, que amplíe colecciones, que se capten recursos económicos a través de la política de patrocinios. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía sigue el mismo camino y desde el año pasado cuenta con su propia ley de autonomía y nos proponemos extender este modelo próximamente a la Biblioteca Nacional, que cumple este año su tercer centenario. Es fundamental una buena gestión de los recursos privados para potenciar el papel de nuestras instituciones culturales. Tenemos que hacer todo lo posible para que ganen visibilidad en el extranjero y ganen proyección internacional, para que sean los mejores embajadores de la marca España. Por eso, creo que es fundamental asentar cuanto antes las bases de un nuevo mecenazgo en nuestro país. Como ya me habrán escuchado decir en otras ocasiones, la ley de mecenazgo es otro de los ejes fundamentales de nuestra política cultural. Tenemos que generar dinámicas nuevas de participación social en nuestra industria cultural, pero también en la educación, en la innovación, en el deporte, en la investigación. Queremos elaborar una ley ambiciosa que contemple incentivos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto de sociedades similares a los de otros países de nuestro entorno. Debemos un reconocimiento especial, en este caso de carácter fiscal, fundamentalmente a quienes se comprometen en la construcción y en la constitución de nuestra sociedad. Queremos establecer un modelo de participación público-privado que permita el desarrollo económico y la sostenibilidad de nuestra cultura. Y para esto el ámbito de la cinematografía resulta especialmente sensible. Tenemos que explorar nuevas vías de financiación para que las ayudas directas, que constituyen el fundamento de la política de ayuda al cine ahora como manifestación artística y cultural, se complementen de forma progresiva con una política más decidida y decisiva de incentivos fiscales y otros mecanismos alternativos de financiación. Pero entendemos que hace falta un periodo de adaptación y para esta transición tenemos que afianzar la relación entre las distintas industrias audiovisuales. Necesitamos revisar la Ley del Cine y la Ley General de Comunicación Audiovisual para garantizar la armonía entre las normas y permitir que se profundice en las sinergias entre cine y televisión indispensables en un momento como el actual. No me quiero olvidar, ni me lo perdonarían los editores presentes, de nuestro sector editorial, un sector que da empleo en España a más de 30.000 personas. El desarrollo de ese sector en el entorno digital pasa necesariamente por el desarrollo del libro electrónico. Aún un sector minoritario, pero con enorme potencial a medio plazo. Tenemos que desarrollar un marco específico acorde a sus especificidades y a su potencial. Debemos tratar con el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas y en el seno de la Unión Europea el régimen normativo del e-book para que pueda equipararse a efectos fiscales con el libro convencional. Dentro de mis competencias como Ministro de Educación, Cultura y Deporte están aquellas que contemplan el fomento y la protección de la tauromaquia como disciplina artística y de la fiesta de los toros como bien cultural. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte vamos a promover una campaña de comunicación para poner de manifiesto y para poner en valor los valores culturales, socioeconómicos y medioambientales de la tauromaquia. Y queremos también participar activamente en las iniciativas nacionales e internacionales que se emprendan de cara al reconocimiento de nuestra fiesta nacional. Termino, señoras y señores, dedicando algunas reflexiones al tema del deporte, la tercera pata de este ministerio. Tuve ayer el placer de recibir a la selección española de fútbol sala tras conseguir, una vez más, la sexta, el título de campeones de Europa. Y raro es el fin de semana en que no tenemos algo que celebrar de alguno de nuestros deportistas en alguna de las mejores competiciones del mundo. Son muchos los atletas españoles que durante todo el año ponen su talento y su esfuerzo al servicio de la marca España, dando a nuestro país una enorme visibilidad en todo el mundo. Tenemos un gran potencial, destacamos en categorías profesionales e inferiores en una enorme variedad de disciplinas. Tenemos que esforzarnos para que todo este talento siga haciendo que el deporte español alcance las más altas cotas. Nuestro objetivo más inmediato son los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se celebrarán este verano.
Prevemos actualmente que entre 250 y 300 deportistas se clasifiquen para esta competición, a estas competiciones. Serán prioritarias en estos meses todas las medidas encaminadas a obtener los mejores resultados posibles y apoyar la presencia española en esta cita. Pero también vamos a trabajar a un plazo más largo en la revisión del programa ADO, del Programa de Ayuda al Deporte Olímpico. La grave situación que ha afectado a los patrocinios deportivos, base del programa, nos obliga a, intentando mantener la dotación de becas e incidiendo en la dotación del talento, buscar nuevas vías, suministrar medios también para la formación en edades más tempranas. Por supuesto, tenemos, no hace falta decirlo porque está de eso que se llamaba antes la más rabiosa actualidad, un problema con el dopaje. Por eso vamos a intentar, a la brevedad posible, aprobar la modificación de la ley antidopaje para reafirmar nuestro compromiso en todas las labores necesarias en esta dirección, que cumplan con las exigencias de armonización del Código Mundial Antidopaje, porque, entre otras cosas, además, es un aspecto de capital importancia cara a la candidatura de Madrid 2020. Estamos trabajando también en una reforma del régimen jurídico del deporte profesional para contemplar el tema de la gestión económica de las entidades deportivas. Vamos a revisar la ley del deporte. Esa ley tiene ya más de 20 años y cualquiera de nosotros puede reflexionar sobre cómo ha cambiado el deporte en estos 20 años para que el instrumento legislativo siga siendo válido. Hace falta potenciar y promocionar nuestras canteras y nuestro deporte base. Para adaptar nuestro marco normativo a las necesidades del siglo XXI, el primer paso es que España gane peso en los centros internacionales de decisión del deporte y la muestra más clara es el apoyo institucional que de este departamento vamos a prestar a las candidaturas olímpicas Madrid 2020 y Barcelona Pirineos 2022. Señoras y señores, la educación, la cultura y el deporte presentan en muchos casos, y a pesar de sus muchas singularidades, problemáticas muy similares. Nuestra educación, nuestra cultura y nuestro deporte están bien preparados, pero necesitan un pequeño o gran impulso para ir hacia adelante. Nuestra educación posee las infraestructuras y los medios necesarios. Nuestra cultura es la herencia de los más grandes maestros en muchas disciplinas y nuestro deporte es una fuente inagotable de talento y reconocimiento. Pero debemos alcanzar el siguiente nivel, adaptando un sistema educativo que se ha confirmado insuficiente para las necesidades de la sociedad actual, dotando a nuestra cultura de las herramientas necesarias para integrarse con garantía en la revolución digital del siglo XXI y apoyando a nuestro deporte y a nuestros deportistas para que sigan alcanzando grandes éxitos desde la humildad, el juego limpio y el esfuerzo que nos han caracterizado siempre. Hay un párrafo en Alicia a través del espejo en el que la reina le dice a Alicia que tiene que correr todo lo deprisa que pueda. Alicia corre y la reina le dice, tienes que correr mucho más deprisa. Alicia responde, he corrido todo lo deprisa que puedo. Y le dice, para mantenerte donde estás, tienes que correr todo lo deprisa que puedas. Para llegar al siguiente escalón, tienes que correr 2 veces más deprisa. Tenemos que correr 2 veces más deprisa. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Esteban, por presentarle. El moderador del coloquio de este foro de la nueva sociedad es, de nuevo, don Antonio San José. Muchas gracias. Bueno, creo que nos va a tocar correr mucho, ministro, porque si planteamos todas las preguntas que han llegado hasta la mesa del moderador, celebraremos San Valentín comiendo y cenando en esta sala. Así que voy a intentar hacer... Eso es un planazo. Es un planazo, sí. Voy a hacer un resumen y pido disculpas a todos aquellos que no vean, desde luego, su pregunta reflejada por una clara imposibilidad de tiempo. Ministro, ¿se va a poder alcanzar un pacto de Estado para la educación en esta legislatura? ¿Lo va a intentar?
Desde luego nada me gustaría más y, por supuesto, que lo voy a intentar. Vamos a ver, yo creo, yo no sé si la terminología pacto de Estado es la más aconsejable a una cuestión como esta. Yo en lo que creo, decididamente, es en un pacto que, por supuesto, implique a los actores políticos, pero que tiene que ir más allá de los actores políticos. Yo creo que, sin duda, la educación es un asunto de Estado y es un asunto de sociedad y, por tanto, creo en un pacto en el que se impliquen, por supuesto, los partidos políticos, como decía, pero en el que también participen, y es muy importante que lo hagan, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones patronales, la empresa. Creo que la empresa tiene mucho que decir y, en general, todas aquellas formas de articulación, en fin, social que tienen que ver con un asunto en el que la iniciativa social también tiene mucho que decir. En fin, he intentado sintetizar en la intervención lo que el respeto al público y sus obligaciones de trabajo exigía y, por tanto, he dejado de referirme a muchos temas. Pero, por ejemplo, en el tema universitario, yo creo que una cosa que es evidente es que los modelos de éxito tienen mucho que ver y son tanto más de éxito cuanto más confían en la iniciativa social. Bien, todas estas cuestiones me parece que tienen que estar presentes en la perspectiva de un pacto, porque de lo que sí estoy convencido es de que la educación durante demasiado tiempo ha estado sometida a un vaivén político y que es hora de que intentemos trascender esta dificultad. En este sentido, ¿tiene previsto involucrar de mayor medida a la empresa privada en la universidad, como ocurre en otros países? Bueno, esa no es mi misión, involucrarla. La que sí creo que es mi misión es crear un marco, y me he referido a ello en la ley de mecenazgo, crear un marco a partir del cual las empresas consideren que está en su interés, no solo desde el punto de vista de su contribución social, de su responsabilidad social corporativa, sino incluso desde el punto de vista de su interés empresarial, involucrarse. Ya hay muchas iniciativas en este sentido. Las empresas más importantes tienen centros de formación superior, a los que llaman, en fin, de una forma casi metafórica, en lo que serían términos legales, universidades, pero tenemos que dar un paso más, tenemos que conseguir que el tejido empresarial se acerque a la universidad y se acerque a la gestión de la universidad, porque está claro que las mejores universidades del mundo son universidades en las que la iniciativa social es el elemento central. Y creo que lo que hagamos en ese sentido, a través de la ley de mecenazgo y a través de otros instrumentos legislativos, va a ser, sin duda, una contribución positiva a superar esa situación que es anómala, en la cual ninguna de las universidades españolas ocupa una plaza entre las 150 mejores del mundo. ¿Tiene previsto cambios con respecto a la política de becas? Bueno, la política de becas en España tiene una característica, vamos, en la configuración actual que tiene, sobre todo las becas universitarias, que son las más importantes, y es que se han convertido en una asignación no competitiva, es decir, es a partir de un determinado nivel socioeconómico se tiene el derecho a la beca. ¿Es el nivel socioeconómico el que determina el derecho a la beca únicamente? Y prácticamente no hay condicionamiento ni en el otorgamiento ni en la continuidad de la misma respecto al rendimiento. Para ser exactos, en el caso de la mayor parte de las carreras, el becario tiene que obtener curso a curso el 80% de los créditos que forman el curso. En el caso de las carreras convencionalmente más difíciles, las ingenierías, arquitecturas y alguna otra carrera, basta con que obtenga el 60%. Para acceder desde la educación secundaria a una beca universitaria, basta con que su calificación media en la educación secundaria sea de 5. Bueno, yo creo que esto hay que revisarlo no solo en el mecanismo de acceso, sino sobre todo en el mecanismo de mantenimiento. Y creo que hay que revisarlo en dos sentidos. Creo que hay que ser más exigente en cuanto al rendimiento y más sensible a la excelencia y más sensible al rendimiento positivo. Quiero decir lo siguiente.
a efectos de la consecución y el mantenimiento de una beca, da exactamente igual obtener un sobresaliente que un 5. Basta con la obtención del crédito para cumplir el requisito. Además, sucede, como no se exige la obtención de todos los créditos, pues nos encontramos con la paradójica situación de que becarios que suspenden siguen manteniendo la beca para volver a matricularse en la asignatura, pese a haberla suspendido. No quiero prejuzgar ni definir, porque es un tema que está en estudio y que yo creo que requiere una reflexión profunda, cuál va a ser el tipo de modificación que se va a introducir. Pero quiero decir que sin disminuir en absoluto los recursos dedicados a las becas, tenemos que introducir el ingrediente del rendimiento porque, primero porque es justo, porque es de justicia social. Cuando hablamos de becas en la universidad, a veces nos olvidamos de la beca más importante. La beca más importante es la beca generalizada que tienen todos los alumnos del sistema universitario, que les cobra el 15% de lo que cuesta su puesto. Entonces, integrando esa perspectiva, que yo creo que es una perspectiva que hay que integrarla, sin precipitación, sin tomar decisiones, digamos, de cambio radical antes de haber hecho una reflexión profunda, creo que España se tiene que replantear cómo conseguir un sistema universitario de excelencia y que dentro de ese sistema universitario de excelencia la forma de financiación es un ingrediente fundamental. ¿Está más cerca de España el Tesoro de las Mercedes? Bueno, en este momento físicamente está exactamente igual de lejos. Creo que la distancia entre Tampa y el Centro Español de Restauración Artística no ha cambiado en las últimas horas. Que se sepa al menos. Porque está muy cerca, puesto que la orden del Tribunal de Atlanta, desestimando la última reclamación de la empresa Odyssey, ya ha llegado a Tampa. Y eso quiere decir que la vista de traspaso del Tesoro se va a celebrar el jueves o el viernes de esta semana. Los expertos del Ministerio están preparados para viajar a Florida mañana o pasado y, por tanto, podemos decir rotundamente que el Tesoro está en el camino de vuelta a España. Tengo que decir en este sentido, y tengo ganas de decirlo, que, por supuesto, esto es el resultado de una política de Estado y que el esfuerzo de la Administración anterior en la defensa jurídica de los intereses de España para conseguir que el Tesoro regresara tiene que ser reconocido, y así lo hago. Usted, que es sociólogo y experto en encuestas. Era. Bueno, lo ha sido y eso no se pierde nunca. Es como montar en bicicleta. ¿Le afecta ser el ministro menos valorado del momento en la actualidad? Bueno, ahora toca aquello de me alegro de que me haga usted esta pregunta. No que me hunde. Toca, vamos a ver, se me ocurren varias respuestas. Una muy obvia, que es decir, que en un colectivo de 13 y toco madera personas, una tiene que ser el número 1 y otra tiene que ser el número 13, y que yo estoy muy contento de que mi amigo Alberto Ruiz Gallardón sea el número 1 y quizá esté un poquito menos contento de ser yo el número 13. Esta sería la facilona. La de verdad, pues evidentemente yo soy consciente de que ocupo una cartera en la que el afán de hacer reformas no deja indiferente a nadie, y entre aquellos a los que no deja indiferente hay gente que está más organizada, que tiene intereses más concretos, que es más compacta como grupo social y que, en fin, no es partidaria de las reformas, y que los supuestos beneficiarios de las mismas son grupos sociales más difusos y, por tanto, con menos capacidad de organizarse y de entusiasmarse. Voy a decir lo que a mí me importa. A mí, yo acepto muy gustoso, y lo digo con toda sinceridad, ser el ministro peor valorado del Gobierno si dentro de 15 años la educación española no es la educación peor valorada de la OCDE. Una pregunta de Margarita Utrera, de Canal Sur Televisión, sobre si el Gobierno va a recurrir la convocatoria de plazas de secundaria firmada ayer por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dice esta periodista que los opositores están viviendo una situación de gran incertidumbre y que cuál es su mensaje para ellos. Vamos a ver, yo aprovecho de nuevo que me haga usted esta pregunta para decir que
Es posible que, y eso no es el corazón de la pregunta, pero en fin tiene que ver con la pregunta, que la decisión de reponer los temarios antiguos haya causado algún perjuicio individual a algunos opositores, aquellos que hayan empezado de forma más inmediata su preparación, mejor dicho, que la hayan empezado en los últimos 40 días, y yo lamento profundamente cualquier perjuicio individual que se pueda haber causado. Ahora, también hay que decir que la inmensa mayoría de los opositores en las pocas comunidades que se proponen celebrar oposiciones venían manejando desde hace muchos años el temario que ha sido repuesto, y desde ese punto de vista cuesta en fin, compartir la visión de que se ha causado un perjuicio generalizado con la reposición del temario. Ahora, vamos a la pregunta de la convocatoria. Este tipo de convocatorias no se recurren por parte del Ministerio de Educación, puesto que en este caso de lo que se trata es de ver si se ha cumplido o no se ha cumplido lo que se dispone en el Decreto Ley 20/2011, que es el que determina que la tasa de reposición de funcionarios en el año 2012, que es del 0% con carácter general, puede alcanzar el 10% en el caso de los trabajadores de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de sanidad y de educación. Es el Ministerio de Hacienda el que tiene que tomar las decisiones. El Ministerio de Educación se limita a trasladar a ese ministerio las circunstancias del caso y, por tanto, cuando le toque venir aquí a don Cristóbal Montoro, que conteste él. Yo lo único que puedo decir a ese respecto es que la misión del Gobierno, no ya de un ministerio o de otro ministerio, es hacer que la legalidad se cumpla. Yo creo que a nadie nos gusta, y menos que a nadie, al ministro de Educación, que tengamos las limitaciones que tenemos en la tasa de reposición de docentes, pero que la ley es ley para todos, que por tanto el Gobierno no tiene otra misión que hacerla cumplir. Jesús Lozano, de la agencia EFE, le pregunta si habrá temarios nuevos de educación para la ciudadanía el próximo curso, aunque la asignatura no cambie aún de nombre. Pues es posible, porque efectivamente el mecanismo para cambiar el nombre de la asignatura es un mecanismo que requiere una ley orgánica, y en cambio los contenidos se pueden resolver por decreto. Sonia Castellani, de Radio Nacional de España, dice que en torno a la ley de SINDE, si va a entrar en vigor a pesar de haber sido admitido a trámite el recurso al reglamento interpuesto por los internautas. Va a entrar en vigor, como estaba previsto, el 1 de marzo, puesto que esa admisión a trámite no tiene efectos suspensivos sobre la norma. Daniel Forcada, del Confidencial.com, dice en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso, citó la cuestión del doblaje de las películas en español. ¿Estaría a favor de introducir cambios en el doblaje para que nos lleguen más películas en versión original, para favorecer así el aprendizaje del inglés? Vamos a ver, con el objetivo estoy plenamente de acuerdo, pero precisamente acogiéndome a sagrado, que en este caso es a mi condición de sociólogo, también estoy convencido de que cuando la gente se propone no ir a un sitio, nada le hará cambiar de opinión. Y es verdad que ahora las películas en versión original en España, y lo digo por una experiencia, me he encontrado muchas veces algún domingo en una sala en la que estábamos mi hijo y yo viendo la película en versión original. Tienen muy poco público. Aquí al final hay una cuestión de huevo y gallina, es decir, los mecanismos de aprendizaje del inglés y del aprendizaje en inglés son muy deficientes, la gente no se anima a la versión original, y bueno, eso en la televisión pues tiene una traducción aún más reforzada. Yo soy partidario de estudiar mecanismos de incentivación del interés de la gente para ver películas en versión original, sin olvidar que la industria del doblaje es también una industria que da trabajo a mucha gente, a muchos actores, a muchos técnicos, y que además es una industria de una calidad mundial, por decirlo gráficamente. Es decir, que tenemos, y quizás ese sea uno de los males, que tenemos un doblaje demasiado bueno como para que la gente se anime a ver el cine en versión original. Miguel Alario, de la Real Academia de Ciencias, le pregunta si podrán hacerse públicas las calificaciones como un estímulo para el esfuerzo. Por supuesto que la publicidad de las calificaciones de los centros son un estímulo.
todo lo que contribuya a la rendición de cuentas y a la transparencia no solo estimula al centro, sino además estimula a la sociedad a fijarse. Es decir, no es posible generar un sistema de excelencia cuando el único criterio que orienta a las familias y a los alumnos es la proximidad. Es decir, lo que se llama en inglés el signaling, ¿no? El enviar señales de valor desde pruebas objetivas, desde pruebas de rendimiento, es un factor de primera magnitud a la hora de propiciar la excelencia del sistema. José Martínez Calvo, del Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, dice que a punto de inaugurarse una nueva edición de Arco, las galerías de arte siguen siendo la única industria cultural española sin un IVA cultural. ¿Cuáles son, dice? ¿Perdón, sin un IVA cultural. ¿Cuáles son las intenciones del Ministerio al respecto de este impuesto? Pues yo aprovecho la presencia de Antonio Beteta en la mesa. Además, en este momento le he pillado hablando con su colega, ex colega, Lucía Figar, para decir que no sé por qué me hacen a mí tantas preguntas de Hacienda. Alicia de Paz de La Vanguardia dice: la OCDE ha pedido que se reduzca la repetición de curso por ineficiente e inútil. ¿Qué piensa hacer para que baje el número de repetidores? Vamos a ver, la OCDE no ha dicho exactamente eso. Me interesa, es la versión que se ha publicado en los medios de comunicación. Yo he leído el original inglés y no dice exactamente eso. La OCDE, una vez más, plantea si la estrategia de repetición es una estrategia útil o no. No que, en el fondo, lo que está diciendo la OCDE es hay alternativas distintas, que en la práctica quiere decir itinerarios distintos para evitar que los repetidores en los cursos retrasen la marcha del conjunto. Es una pregunta teórica, fundamentalmente. Yo creo que para evitar la repetición, la única estrategia válida es que los chicos y las chicas aprueben. Es decir, que no nos podemos engañar en esto. No, el sistema no es malo porque haya muchos repetidores. Hay muchos repetidores porque el sistema es malo. También un profesor universitario de la Complutense de Madrid le pregunta si va a recortarse el número de convocatorias permitidas para aprobar una asignatura en la Universidad Española. Bueno, yo he hablado en términos generales de la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto educativo. Y recuerdo una vez más, es un gasto educativo que recae sobre los impuestos de los ciudadanos, puesto que el estudiante, a duras penas, y no en todos los casos, paga el 15% de lo que cuesta su puesto. Hay que replanteárselo desde todas las perspectivas. La limitación de convocatorias es una que no está excluida. Desde Público, Jesús Miguel Marcos le habla del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Dice: no va a modificar la biografía del general Franco ni otros que incurrían en graves errores históricos y científicos. ¿Cuál es la posición de su ministerio ante esta obra? ¿Seguirá subvencionando los presupuestos generales del Estado? Vamos a ver. A mí me gustaría dar a esta cuestión una respuesta por elevación, porque creo que es por elevación como hay que plantearse este tipo de asuntos. Primero, las academias agrupadas en el Instituto de España son de las pocas instituciones de excelencia que ocupan un lugar destacado en la vida social y en la vida cultural española. Y eso tiene que seguir así, y el compromiso de este Ministerio y del Gobierno de España es que eso siga siendo así. Primer elemento. Segundo elemento, no hay nada más contradictorio con la propia idea de la academia que la de un intervencionismo estatal, si me lo permiten expresar con mayor crudeza, una censura estatal al trabajo de las academias. Tercera dimensión, para ir a la pregunta. Las academias, todas ellas, por una serie de criterios objetivos que vienen establecidos desde hace tiempo, vienen recibiendo unas subvenciones y yo no veo razón alguna para que esa política cambie. Pilar López Cutín, de La Gaceta, dice: ¿va a ocurrir en España lo mismo que en Francia, donde ayer vimos cómo la justicia empezaba a detener a internautas piratas reincidentes? No ese es el planteamiento jurídico que tenemos para mejorar la protección del derecho de propiedad intelectual, puesto que, como es sabido, tanto en la disposición adicional de Economía Sostenible que nos encontramos como en el desarrollo que, también utilizando lo que habíamos encontrado, hemos hecho, fijamos
la acción administrativa en las webs de descargas y las webs de enlace y no en el usuario final. Jordi Amerteras, de RAC1, dice: ¿cuál es la situación de la lengua castellana en las escuelas de Cataluña? ¿Qué quiere cambiar? ¿La ley se cumple actualmente? Vamos a ver. Yo creo que ahí hay dos dimensiones distintas. Sobre el cumplimiento de la ley, como todo el mundo sabe, hay un contencioso no planteado por este Gobierno, ya planteado anteriormente, por lo que se refiere a la llamada tercera hora de castellano. Ese contencioso pues se resolverá de la forma que se tenga que resolver. Pero hay otra dimensión que probablemente es más importante, que es aquella que se refiere a la posibilidad de utilizar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, tanto en la primaria como en la secundaria. Y yo he dicho, en fin, con absoluta claridad, y lo reitero ahora, que considero que parte de las obligaciones del Gobierno es garantizar que se cumplan en este aspecto las resoluciones de los tribunales, y las resoluciones de los tribunales van en la dirección de que el alumno que desee que sea el castellano la lengua vehicular para su enseñanza en Cataluña como en cualquier otro territorio de España tiene el derecho a obtenerlo. Pregunta de Fernando Jauregui, de diariocrítico.com. Dice: ministro, ¿no estamos exagerando un poco la nota con lo de las críticas de los guiñoles franceses a nuestros deportistas? Hombre, no sé, yo no sé lo que es exagerar la nota. Yo, evidentemente, y en fin, aprovecho la presencia del embajador para decirlo, jamás he hecho una crítica a Francia. He criticado a los guiñoles, pero a mí me resulta curioso que ahora se considere que no son susceptibles de crítica unos contenidos, en este caso que llegan a mucha gente a través de un programa de humor, porque aquí, pues en fin, hemos tenido otro tipo de situaciones en que se ha ofendido pues a un país, a una convicción religiosa, a una convicción cultural, lo que sea, y naturalmente que se puede criticar. Es decir, ¿solo tiene el derecho a criticar el que hace el programa de humor? Como ministro de Educación, ¿qué le parece que el horario de protección infantil no se respete actualmente en televisión? ¿Cree que se puede hablar de existencia de telebasura en España? No, yo no quiero entrar en la segunda de las preguntas, porque es una pregunta de una fuerte carga opinativa que incluso pues se sale del ámbito de mis competencias. Como se sabe, la tutela administrativa en el tema de radio y televisión fundamentalmente está atribuida a la presidencia, pero no quiero eludir la primera. A mí me parece que todos tenemos que ser muy exigentes en el horario de protección infantil, y creo que los más interesados en eso tienen que ser los propios operadores de televisión. Es decir, no puede ser que determinadas cosas se presenten. En fin, el horario de protección quizá tendría que ser también, tendría que tener alguna modulación mayor en cuanto. Pero claro, no puede ser que a la hora en que los niños vienen de los colegios haya determinados contenidos, porque esos contenidos son efectivamente dañinos. Yo creo que hay soporte legal más que suficiente para evitar esos abusos, y creo que un buen acuerdo entre los operadores y el Gobierno que ejerce estas competencias a través del Ministerio de Industria, la presidencia del Gobierno, solo residualmente el Ministerio de Educación y Cultura, pues tiene que intervenir en esta cuestión. Bien, vamos con dos últimas preguntas. La primera la formula Rafaela Ansón. Dice si se van a incorporar los conocimientos de alimentación, educación del gusto al sistema educativo español. Dice que más de un 10% de los niños obesos en España es un problema muy grave, un problema sanitario. No sé si también tiene que ver con la educación. Claro que tiene que ver, y hay que decir que en parte están ya incorporados, que probablemente tenemos que mejorar la incorporación. No creo sinceramente que sea solo un problema del centro educativo. Creo que es un tema, antes distinguía entre escolarización y educación, creo que es un tema también de entorno familiar. Creo que hay unas iniciativas de sensibilización social en marcha. En este momento recuerdo una de un grupo de comunicación, del grupo Antena 3, que me parece digna de todo elogio. Y creo que efectivamente es un problema muy serio, que el sistema educativo tiene una parte en su resolución, y yo creo que algunas cosas que se han hecho en el Gobierno anterior van en la buena dirección en este sentido, pero que probablemente tenemos que hacerlo porque efectivamente es un problema muy serio.
Bueno, por último, pregunta de José María Pérez González, de Peridis, para que todos lo conozcamos mejor. Dice, señor Wert, aparte del Odyssey tenemos un enorme tesoro disperso que es nuestro patrimonio histórico-artístico. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno, las autonomías y la sociedad en estos tiempos de penuria y expolios? Y pone Códice Calistino. Bien, vamos a ver. En primer lugar, le agradezco al preguntante, que es una persona, aparte de sacarme irreconocible cuando me ha sacado en las viñetas, ha hecho una labor absolutamente impagable en la potenciación del patrimonio histórico, especialmente del románico. Creo que lo primero es, he hablado en mi intervención antes de eficiencia muchas veces, ser más eficientes en la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes tienen en esta materia las responsabilidades principales en esa potenciación. Segundo, en lo que corresponde a la competencia estricta del Estado, bueno, tenemos planes muy ambiciosos que yo resumiría en una idea, la idea de la cultura en red. La idea de la cultura en red quiere decir, y aplica por supuesto también al patrimonio, quiere decir que en vez de encerrar la riqueza cultural de cada una de las comunidades en el ámbito territorial de la propia comunidad, tenemos que ser capaces de multiplicar los efectos. Evidentemente hay patrimonio que no se puede desplazar de un sitio a otro, pero sí se puede fomentar la visita a ese patrimonio desde otras comunidades y tenemos que aprovechar la riqueza de contenidos y la riqueza de continentes culturales para que los contenidos viajen y se produzca una fertilización recíproca entre los distintos continentes. Esto aplica, por supuesto, a la museística, esto aplica a otras modalidades artísticas, pero también aplica al patrimonio. El patrimonio cultural, en fin, el patrimonio físico cultural español es importantísimo y, por supuesto, el Ministerio va a seguir dedicando todos los recursos que le sea posible en este sentido a conservación y restauración, pero, insisto, es preciso conseguir la máxima eficiencia en esa tarea con las comunidades autónomas. Muy bien, pues muchas gracias, ministro. Voy a dar la palabra... Ahora sí te puedo dar las gracias, Antonio. Ya, una vez, ya te las has ganado. Vamos. Bueno, muchas gracias. Voy a dar la palabra a don Ernesto Mata para que cierre este desayuno en nombre de su patrocinador, es presidente don Ernesto Mata del Consejo Asesor de Abertis en Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor José Luis, como siempre, por invitar a Abertis, su fundación, a patrocinar un acto como este de tanta envergadura. Gracias también a Esteban González Pons por su presentación de José Ignacio Wert, presentación llena de cariño y de humor. Me quedo con el dentista, eso es mucho más importante, ¿no? Que resuma evidentemente amistad. Gracias también, como siempre, a Antonio San José por su bien hacer en cuanto a moderador de actos como este. Permitidme una licencia. Yo fui, en su momento, años A, ¿verdad? Tesorero del PDP, que como decía muy bien el ministro, ya no consta ni en los análisis históricos, ¿no? Y ahí fue cuando lo conocí, y desde entonces su trayectoria, si se puede caracterizar, es una trayectoria llena de profesionalidad, hasta llegar a ser lo que es por mérito propio, ¿no? Él habla de todo resumir, es muy difícil resumir todo lo que ha tocado, todas las competencias, ¿no? Pero me quedaría con la palabra esfuerzo, mérito, competencia, que creo que es. Y estoy seguro que si esto se lleva a cabo, ese ranking famoso del 1 a 3, 13 va a cambiar, seguramente que sí. Enhorabuena, señor.